¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para hacer un análisis razonable y tratar de comprender mejor cómo nos afectan. Todas las instituciones, todas las instituciones y empresas que son reguladas por la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión están obligadas a colaborar con las instancias de seguridad, de procuración y administración de justicia en la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales y por consiguiente de sus dueños o usuarios con base en las regulaciones que establezcan las leyes y en ningún caso podrá darse esta colaboración si no es autorizada por un juez de control. ¿Qué significa esto? Algo muy simple, que la llamada geolocalización en tiempo real está estrictamente regulada y no podría aplicarse de manera arbitraria por decisión de una sola persona. Un asunto de los más discutidos en las últimas semanas con respecto a la aprobación de la nueva ley en materia de telecomunicaciones. Esta ley señala que cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. Para que esa colaboración pueda darse, tendría que ajustarse a lo establecido en el artículo 182 de este ordenamiento legal de la ley en materia de telecomunicaciones, que advierte que los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso, los autorizados y los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de las autoridades competentes en los términos que establezcan las leyes. Es decir, no pueden ser peticiones arbitrarias o discrecionales. Esta colaboración deberá formalizarse mediante protocolos estrictos, pues los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a las personas servidoras públicas encargadas de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y, en su caso, autorizados a recibir la información correspondiente mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Vea usted la dimensión del control que se pretende tener. Aquellos que sean autorizados para solicitar la intervención de comunicaciones, tendrán que ser de alguna forma electos o designados por las autoridades competentes, y los acuerdos en los que sean designados esas personas que pueden requerir a los concesionarios que intervengan en alguna comunicación, esos nombres tendrán que publicarse en el Diario Oficial de la Federación para darle toda la formalidad del caso. Las comunicaciones privadas son inviolables y el artículo 16 constitucional es muy preciso al respecto. Y usted sabe muy bien que nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución y que las violaciones a la Constitución son graves
y que en materia de intervención de comunicaciones se sancionan esas ilegalidades con cárcel. Bueno, pues al respecto el artículo 16 constitucional es muy preciso. Dice lo siguiente: exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizarse la intervención de cualquier comunicación privada. Además, el mismo artículo 16 constitucional advierte lo siguiente: la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud de intervenir comunicaciones privadas, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, de carácter fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Es decir, no se podrá intervenir las pláticas que un presunto delincuente y su defensor realicen, y solamente se podrán llevar a cabo estas intervenciones de comunicaciones privadas cuando se trate de asuntos en los que se presuma que se está cometiendo, que se ha cometido o que se planea la comisión de un delito. En la diapositiva número 5, en esta diapositiva número 5 vemos cómo se sanciona la intervención ilegal de comunicaciones. Sobre las violaciones a estas disposiciones, lo vemos en la diapositiva 5, sobre las violaciones a estas disposiciones, a la intervención ilegal de comunicaciones, el Código Penal Federal establece en su artículo 167 sanciones de 1 a 5 años de prisión y de 100 a 10,000 días de multa a la persona que dolosamente o con fines de lucro interrumpa o interfiera las comunicaciones alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieren señales de audio, de video o de datos. Y para que quede más o menos claro cuál es el monto de estas sanciones, además de las penas de cárcel que van de 1 a 5 años de prisión, el salario mínimo diario en México es actualmente, en 2025, de 278 pesos con 80 centavos. 100 días de multa equivalen a 27,880 pesos y 10,000 días de multa, que es el monto mayor, 10,000 días de multa, equivalen a 2,788,000 pesos. Hay otro tema que debemos considerar seriamente, porque hay mucha suspicacia o muchas presunciones con respecto a la intervención de las comunicaciones que podría ser la autoridad ministerial, el Ministerio Público, ordenado por una autoridad judicial en la investigación de un delito. Pero fíjese usted, todos los días, a todas horas, cuando las personas se conectan a Internet para realizar una amplia diversidad de tareas, van dejando lo que se conoce como una huella digital, que es el compendio de datos, algunos de ellos muy personales, bien sea que las personas actúen de manera activa o pasiva. Es, en síntesis, la información que se puede recuperar sobre cada persona con el conocimiento o sin él del sujeto interesado o afectado. Vemos en la diapositiva número 7 cuáles son los rastros de la huella digital que cada persona que usa Internet va dejando. En la diapositiva número 7 vemos que esta huella digital está relacionada con los sitios web que las personas visitan y las búsquedas que realizan cotidianamente, las publicaciones que hacen en redes sociales, tanto personales como familiares, los correos electrónicos que envían, los mensajes a través de WhatsApp, las compras en línea, las compras y reservaciones de boletos para algún transporte o para algún hotel, las operaciones financieras o bancarias y, por supuesto, toda la información que la gente proporciona voluntariamente al registrarnos en alguna plataforma digital. Esto sucede
en cada ocasión que las personas usan algún dispositivo digital, bien sea computadora, celular o tableta, cuando interactúan con algunas aplicaciones o servicios en línea. Todo esto contribuye a que quede una huella digital de cada persona en el ciberespacio. Y en la diapositiva número 8 vemos la geolocalización imperceptible y no autorizada. En esta diapositiva número 8 vemos que en algún momento a muchas personas les habrá ocurrido que alguna aplicación de Internet les ofrece en determinado tiempo el resumen de los itinerarios y lugares que ha visitado en días recientes. Las personas entregan información cuando aceptan que se le pueda dar seguimiento a su comportamiento en redes sociales para saber sus preferencias de consumo y sus gustos muy personales y hasta sus inclinaciones políticas. Todo eso ya está en las redes. Todo eso muchas personas de manera voluntaria o involuntaria lo proporcionan. Y esta geolocalización de los lugares que una persona visita también están en alguna aplicación de Internet que en algún momento de manera indiscreta nos dice, ya supe dónde estuviste esta semana. Bueno, pues este cúmulo de información que está en manos de personas o sistemas digitales de alcances inimaginables puede tener consecuencias positivas o negativas para los usuarios. Ayuda a personalizar las experiencias digitales de las personas y facilita la comunicación para encontrar información o publicidad relevante para el usuario, pero también puede ser utilizada por terceros para propósitos nada convenientes para el usuario. Por ejemplo, la suplantación de identidad, para el acoso en línea y, por supuesto, para el robo de datos que luego pueden ser usados en perjuicio de las personas. Todo esto sucede todos los días, a todas horas, y sin una regulación clara y confiable. Pues bien, a diferencia de lo que ocurre con la huella digital de las personas, las obligaciones que tienen los concesionarios de telecomunicaciones para colaborar con las autoridades en el combate a la delincuencia, para la localización geográfica de las personas y de sus aparatos de uso personal en tiempo real, sí tienen margen de control y supervisión con base en la ley. La nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión señala en su artículo 183 que los concesionarios deben conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de equipo terminal o línea que utilice numeración propia o arrendada bajo cualquier modalidad. En la diapositiva número 11 vemos la larga lista de información que obligadamente deben conservar los concesionarios de telecomunicaciones. Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, si usted quiere revisar esta lista con detalle, váyase a la plataforma de Sin embargo al aire. Primero entre a Sin embargo MX, luego métase a la plataforma Sin embargo al aire, donde están todos los programas que transmitimos a través de YouTube. Y en la parte de abajo de la plataforma de Sin embargo al aire, encontrará todos los programas de puntos y comas. Busca el programa que corresponde a este viernes y luego le pone pausa en donde aparezca esta diapositiva y usted podrá ver con detalle la información que obligadamente deben conservar los concesionarios de telecomunicaciones. ¿Cuál es esa información? Bueno, el nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor, por supuesto. El tipo de comunicación, transmisión de voz, buzón, vocal, conferencias, datos, servicios suplementarios, incluidos el envío o transferencia de llamadas o servicios de mensajería o multimedia, incluidos los servicios de mensajes cortos y mensajes instantáneos. Todo eso lo tiene que guardar, conservar obligatoriamente el concesionario de telecomunicaciones. También los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, el número de destino, la modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago. Los datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación,
así como el servicio de mensajería o multimedia. También están obligados los concesionarios a conservar los datos anteriores, se deberán conservar la fecha y hora de la primera activación. Se debe conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización desde la que se haya activado el servicio. También los concesionarios deben de conservar la identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor. También deben conservar la ubicación digital y posición geográfica de las líneas telefónicas, y también es obligación del concesionario la conservación de datos y que comenzará a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación. Es decir, todos los datos que tengan que ver con las comunicaciones que se hagan por telefonía móvil o a través de Internet. El concesionario del servicio debe de conservar un registro de esas comunicaciones. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo deben conservarse datos de suscriptores de telecomunicaciones? En la diapositiva número 12, en la número 12, vemos cuáles son los detalles al respecto. El concesionario, y en su caso el autorizado, deberá conservar los datos referidos, los que le acabamos de mencionar, durante los primeros 12 meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes a través de medios electrónicos. Concluido el plazo de 12 meses, el concesionario y en su caso el autorizado deberán conservar dichos datos por 12 meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud, es decir, de manera obligatoria, de acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones. Los concesionarios deben de conservar la información referida a los usuarios por lo menos 2 años de los últimos 2 años. El primer año, los primeros 12 meses en sistemas que permitan su consulta en tiempo real, y una vez cumplidos los primeros 12 meses se tiene que almacenar en algún otro sistema que pueda ser revisado y entregado a la autoridad en un máximo de 48 horas. Bueno, pero ¿cómo tendría que ocurrir este procedimiento? La solicitud y entrega en tiempo real de los datos referidos se ajustará a lo que establece el artículo 182 de la Ley en materia de telecomunicaciones, que señala que los concesionarios de telecomunicaciones y en su caso las personas autorizadas y los proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado legalmente de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. Es decir, no cualquier autoridad, solo aquellas que han sido designadas para hacer estas solicitudes, y además debe ser un mandamiento por escrito, fundado y motivado jurídicamente. Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a las personas servidoras públicas encargadas de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y, en su caso, autorizados a recibir la información correspondiente mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, los nombramientos de esas personas autorizadas para requerir información a los concesionarios tienen que hacerse públicos, y tan públicos como que deben publicarse en su momento en el Diario Oficial de la Federación. Los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso los autorizados para este servicio, los que determine la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, tomarán las medidas técnicas necesarias respecto de los datos objetos de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, la destrucción, alteración o cancelación de estos datos, de esta información, así como el personal autorizado para su manejo y control. Es decir,
Los concesionarios están obligados a cuidar y a conservar esta información, a cuidar que no caiga en manos de personas que no estén autorizadas y que se maneje bajo controles rigurosos para evitar que pueda tener acceso a ella una persona que no tenga autorización para tal efecto. Vemos en la diapositiva número 15 cuáles son los plazos para la entrega de la información requerida por la autoridad. La nueva ley en materia de telecomunicaciones advierte en su artículo 185 que está prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos por la autoridad y por la ley. Cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos de las disposiciones jurídicas administrativas, es decir, aquellas que solamente están sujetas a alguna sanción, amonestación o multa, pero cuidado, la utilización indebida de los datos conservados por los concesionarios, si son indebidamente utilizados, también podrían ameritar sanciones penales, las sanciones penales que resulten aplicables. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados que determine la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones están obligados a entregar la información dentro de un plazo máximo de 24 horas de las 24 horas siguientes, contando a partir de la notificación, siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente. Es decir, cuando se le haga una solicitud a un concesionario de información referida a alguno o algunos usuarios, el concesionario está obligado a entregar esa información en un plazo máximo de 24 horas. Y para la geolocalización, la información debe de estar disponible todo el año. Esto lo vemos en la diapositiva número 16. En esta diapositiva número 16 se advierte que los concesionarios deberán contar con un área responsable disponible las 24 horas del día y los 365 días del año para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas. En la diapositiva 16 vemos que para efectos de lo anterior, los concesionarios deberán notificar el nombre del responsable de dichas áreas y sus datos de localización. Además, deberá tener facultades amplias y suficientes para atender los requerimientos que se formulen al concesionario o al autorizado y adoptar las medidas necesarias. Cualquier cambio del responsable de manejar esta información deberá notificarse previamente a las autoridades con una anticipación de 24 horas. ¿Qué significa esto? Que no cualquier persona podrá manipular la información, que las personas que lo hagan deben de estar autorizadas tanto por el gobierno como por los concesionarios, y que esas personas deben de estar plenamente identificadas para tener claridad en el momento en que se deban de fijar responsabilidades, si fuera el caso, quiénes son los responsables, por un lado, designados por los concesionarios y por otro lado, los responsables designados por la autoridad de manera formal y cumpliendo con los protocolos establecidos. Los concesionarios están obligados a establecer procedimientos expeditos para recibir los reportes de los usuarios del robo o extravío de los equipos o dispositivos terminales móviles y para que el usuario acredite la titularidad de los servicios contratados. Porque es muy importante que la denuncia de robo de algún dispositivo móvil se denuncie rápido al concesionario para que quede constancia de que si es utilizado con algún fin ilícito, el usuario original denunció en tiempo y forma que le fue robado. Dicho reporte deberá incluir, en su caso, el código de identidad de fabricación del equipo, realizar la suspensión del servicio de los equipos o dispositivos terminales móviles reportados como robados o extraviados a solicitud del titular. Muchas veces se nos pierde el teléfono celular, por ejemplo, y hay personas que son negligentes y no lo reportan de inmediato a la autoridad. No,
en todos los casos de pérdida o extravío de un dispositivo móvil, se debe notificar al concesionario con el cual se contrató el servicio para que lo bloquee de inmediato y no exista el riesgo de que pueda ser utilizado en alguna acción delictiva. Y también es obligación de los concesionarios realizar el bloqueo inmediato de las líneas de comunicación móvil que funcionen bajo cualquier esquema de contratación reportadas por los titulares o propietarios, utilizando cualquier medio que sean reportadas como robadas, extraviadas, así como realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía móvil cuando así lo instruya la comisión o la autoridad competente para hacer cesar la comisión de delitos. Es decir, si la autoridad dice, necesito que de inmediato suspendas el servicio en tal o cual número telefónico, porque desde ahí se están cometiendo delitos. Usted se preguntará qué tipo de delitos. Bueno, uno muy generalizado en el país, el delito de extorsión. Usted sabe que hay gente que tiene incluso centros de telefonía desde la cual hacen miles de llamadas todos los días para extorsionar a las personas. Cuando la autoridad detecta que esto está sucediendo, la autoridad le puede pedir al concesionario que cancele todos esos números que se utilizan para extorsionar a las personas y además la localización del lugar donde reside ese call center para actuar de inmediato y detener a los responsables. Con respecto al bloqueo de señales, en el amplio catálogo de acciones contempladas en el artículo 183 de la nueva ley en materia de telecomunicaciones, se establece que los concesionarios deben realizar la cancelación o anulación permanente de las señales de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación. ¿Por qué esta disposición tan precisa? Porque usted sabe que en muchos casos, desde las mismas cárceles, se operan bandas de extorsionadores. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados que determine la comisión, están obligados. Hablamos de la Comisión en materia de telecomunicaciones, que es la máxima autoridad en la materia. Están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. Es decir, en las cárceles se presume que en todas las cárceles debe de haber equipos que se utilizan para el bloqueo permanente de las señales de telefonía que pudieran salir de la misma prisión, por lo que decía hace un momento, que hay prisiones desde las cuales se hacen llamadas para extorsionar a la gente. Bueno, pues se supone que los concesionarios, en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad, deben contribuir a monitorear y a bloquear estos teléfonos o estas señales que surjan de los centros penitenciarios, de las cárceles del país, para tratar de extorsionar a personas que viven fuera o en los territorios o incluso en otros estados, desde algunos penales se utiliza esta técnica de llamadas telefónicas para extorsionar. Otra responsabilidad de los concesionarios establecida en la ley es que deberán realizar bajo la coordinación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas a la seguridad nacional. Los resultados que se obtengan se registrarán en un informe anual que se remitirá a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal. Con excepción de los equipos que sean operados por las autoridades
El artículo 184 de la Ley de Telecomunicaciones advierte que está prohibida la fabricación, comercialización, adquisición, así como la instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. Es decir, en algunos casos, el bloqueo de estas comunicaciones pudiera tener también un propósito delictivo. Por lo tanto, de acuerdo con la ley, está establecido que ningún particular puede utilizar estos equipos de bloqueo de señales, excepto la autoridad que lo haga para un fin determinado. Vemos en la diapositiva número 21 cómo se sanciona el uso ilegal de aparatos para intervenir comunicaciones. Se sanciona penalmente. Sobre este tema de la interferencia ilegal de comunicaciones, el artículo 168 ter del Código Penal Federal advierte que se sancionará con pena de 12 a 15 años de prisión a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen sin la debida autorización, penas de cárcel de 12 a 15 años. Si este delito fuera cometido por servidores públicos y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se le impondrá la pena de 15 a 18 años de prisión. Es decir, si un servidor público por su propia iniciativa interviene alguna comunicación privada y es de alguna manera detectado, ese servidor público, si no está autorizado para intervenir una comunicación, se le podrá imponer la pena de cárcel de 15 a 18 años de prisión, es decir, se sancionaría con severidad. Por lo tanto, los equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, se podrán fabricar, comercializar, adquirir, instalar y portar para el uso y operación solo por parte de las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, de establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, así como para el uso y operación de los mismos por parte de las instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional en cumplimiento de sus atribuciones. Como ustedes pueden ver, la intervención de comunicaciones y la geolocalización de personas no están al arbitrio de cualquiera. Están reguladas con mucha claridad en la nueva ley en materia de telecomunicaciones. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.